Continuamos en Visto Bueno Radio. Gracias por seguir con nosotros. Son las 8 de la noche con 31 minutos. Nuestras líneas de contacto 107-0523, 107-0526. Otra noticia que ha causado un impacto muy fuerte era de los niños migrantes. ¿Qué sabes tú de ellos? Bueno, es un tema que, primero, no es un tema nuevo. Es un tema ya de hace muchos años, porque realmente ha sido por un fenómeno de migración muy grande que se ha dado no solamente en nuestro país. Pero ¿cuál es su raíz? Porque el origen, hablamos ya de 60,000 niños. El origen es la separación o la división o la fragmentación de las familias, del núcleo familiar. Es un problema realmente de índole social y económico que también perjudica muchas latitudes de nuestra geografía, tan solo en Latinoamérica, y que cuando resulta que los papás se llegan a ir por tratar de buscar nuevos horizontes y posiblemente una mejor forma de vida para tratar de generar calidad de vida en las familias de muchos de ellos, pues bueno, y al no regresar, pues las mamás también se van, o resulta que muchas de esas familias se van por las propias redes sociales. No me refiero a las redes sociales de Facebook, no, a las redes sociales que también de las propias familias que te atraen, y que se van quedando los niños con las abuelas, que se van quedando los niños con las tías, con los hermanos de aquellos y todo, y resulta que esos niños un día deciden por su propia cuenta y por su propio pie ir a buscar a sus padres. Es un fenómeno muy grande que realmente no solamente puede perjudicar, pero es una parte, o impacta, ¿no? Pero es la mayor parte. Son niños de El Salvador, de Guatemala y de Honduras. La otra fue provocada por un comentario, una publicidad por el gobierno americano, donde Obama declaró que había posibilidad de que a los niños que entraran en busca de sus padres recibieran asilo en Estados Unidos. Ya no. Entonces, pero cuando pasó esto, no solo recularon, sino que fueron tratados peor que animales, porque los enjaularon y los casi a la intemperie los tienen viviendo, en lugar de darles un trato de acuerdo a las convenciones, a albergues infantiles, ¿no? Y los tienen en jaulas, en áreas abiertas, durmieron en el piso, mal comidos. Así es. Violando toda convención humanitaria. Muchos de estos niños salieron, y vamos a decir, se fueron a Estados Unidos huyendo de los maras, huyendo de las delincuencia de sus países. Fíjate, mira, a lo largo de la historia de Estados Unidos como potencia hegemónica, ha sido muy bueno para juzgar las crisis humanitarias fuera de sus fronteras. Tú analiza cómo habla del tema de Georgia, de Cisjordania, de los palestinos, etcétera. Pero tiene una crisis humanitaria en su patio trasero. Tiene una crisis humanitaria en la reja que lo divide de Latinoamérica. En buena medida yo coincido con Gerardo, por un pésimo manejo de comunicación alimentaron ese rumor, es cierto. Porque la crisis, como dice Roberto, se ha gestado durante muchos años, pero se agravó con eso. Pero además tiene una dimensión jurídica internacional, que es cuál es el trato que le tienes que dar a estos niños que quedan en el limbo. Porque no son detenidos, pero los tienes detenidos. No son prisioneros, pero están como prisioneros. 8, 14, bueno, los tienen incluso divididos, porque hay niños muy chiquitos que llegan hasta los 11 años, y luego hay otros que tienen de los 11 a los 18, lo cual ya te abre toda otra dinámica. Y tú imagínate juntar ¿cómo viajan? miles de niños. Sí, la mayoría. Imagínate juntar, igual como viajan los grandes, en las mismas redes de tráfico de inmigrantes, en las mismas redes que se transportan a los menores. Y que hoy el fenómeno no va para, o sea, no podemos verlo de manera aislada. Hay fenómenos ahí que llegan a acontecer con ellos, como los propios migrantes, de situaciones o de cuestiones que llegan a suceder que son delitos. La prostitución, son raptados, son secuestrados. Caen en manos de esas bandas. Claro. Caen en manos de esas bandas. Porque incluso los mismos polleros están ligados con este tipo de bandas. Totalmente. Y no nada más los mismos polleros, hasta las propias autoridades. O sea, yo llego a señalar ahí porque, bueno, todo es una colusión ahí entre autoridades, entre delincuentes, entre las redes de trata de migrantes, o sea, de toda la situación ahí que va aconteciendo, porque al final de cuentas eso es un ciclo económico también. O sea, el recibir migrantes para algunas cuantas personas se traduce en dólares, se traduce en dinero, y eso es justamente lo que ha generado esa situación. Pero es muy grave en el sentido de que, bueno, no estamos hablando de migrantes mayores de edad,
estamos hablando de niños que van a buscar a sus padres a la frontera norte, a Estados Unidos, con justamente sin importarles el miedo, con la inocencia de que creen de que alguien les va a tender la mano y o van huyendo de algo peor que lo que les espera. También eso de las malas y eso sí. Incluso aquí en Hidalgo, perdón, en Tulancingo hay una comunidad que es uno de alto índice de exportación de niños, más que el Valle del Mezquital en cuestión de niños. Pero hay que tener cuidado, porque también los gobiernos de la frontera, por ejemplo, y unos ya cuantos hacia el centro, reciben a los que manda Estados Unidos. Sí. Y entonces, ¿con qué dinero vas a poder mantenerlos en un estatus normal? Y luego el cinismo del embajador norteamericano, ¿no? Se va a meter a México, en la frontera con Guatemala, a la unidad de inmigración, casi a instruir políticas para que ahí se frenen, desde ahí se frene el ingreso de los niños, dictando la política en esa materia que México debe aplicar, y que va a aplicar porque cuando todavía estornudan aquí ya resuelven. Entonces es grave también porque México también no tiene una política adecuada para el tratamiento de los niños que van pasando. México es peor muchas veces que los propios Estados Unidos. No están yendo al DIF los niños. O sea, tenemos que ponernos a no ver. tienen capacidad del DIF, pero no están matando a nadie. Están detenidos los tantos. El problema es que México muchas veces es peor en su frontera. Resulta que es peor que los propios Estados Unidos de Norteamérica. Habría que ver la frontera que tenemos con Guatemala. Allá es penoso ver las jaulas en las que meten. Tan solo la película de Sabina Rivas, ¿no? Sí, digo, refleja. Aquí la claridad de que los Estados Unidos posiblemente pueda pecar o excederse en algunas situaciones, en nuestro país, con las redes del crimen organizado, mezcladas en un caldo de cultivo con las autoridades y con las propias redes de traficantes que existen, sin duda se vuelve más crudo y más cruel ahí. La frontera al sur es una frontera que no tiene los límites, no los conoces. No sabes cuándo estás en México o cuándo estás en Guatemala. Claro. Es la selva, es el río. No identifica ni siquiera la lengua, cómo la manejan los guatemaltecos con los mexicanos. Entonces, es una confusión total la que hay ahí. Yo acabo de estar allá y de veras es lamentable cómo viven. Sí, totalmente. Y el mayor problema resulta o estriba en que esos niños resultan ser las presas más fáciles para ese crimen organizado. Por supuesto. Es verdaderamente lamentable. O sea, lo que está sucediendo, los datos que puede arrojar el Instituto Nacional de Migración, yo les tengo reserva. Habría que ver lo que dice Human Rights Watch, habría que ver lo que dice UNICEF, habría que ver qué datos traen, porque al final de cuentas yo no coincido con muchas de esas cifras que se dan aquí en nuestro país, porque tratan de ocultar con un velo la realidad que absolutamente estamos viviendo en México. Son las 8 de la noche con 38 minutos. Vamos a hacer nuestra última pausa y regresamos con más de Visto Bueno Radio. No se desconecte de Visto Bueno Radio.